Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que su copyright, que a muchos de ustedes les interesa, y mucho. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Anderu Rafael y Kerem Bürsin, y ese concretamente, en ese supuesto juicio secreto, que ha estado circulando por internet como un reguero de superíndice 3 Lbora. Lo que oyen. Vamos a analizar todas las teorías, los rumores y sobre todo, a intentar separar la verdad de la pura especulación superíndice 3N. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si les gusta el chismecito sano y la información superíndice 3N bien contrastada, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Prometo que siempre traigo temas interesantes. Así que sin más dilación superíndice 3N, vamos a meternos de lleno en esta bomba turca que tiene a todo el mundo preguntándose, ¿qué copyright está pasando realmente entre Anderu Rafael y Kerem Bürsin? Bien, empecemos por el principio. Anderu Rafael y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto a nivel internacional. Su química en la exitosa serie Senu con diéresis al Cap traspasó superíndice 3 la pantalla, y pronto se convirtieron en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su relación superíndice 3N, que comenzó superíndice 3 como un secreto a voces, se confirmó superíndice 3 para deleite de sus fans, quienes no podían creer que ese amor tan evidente en la ficción superíndice 3N se hubiera hecho realidad. Pero como suele ocurrir en estos casos, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright ese de un tiempo de noviazgo, lleno de viajes, apariciones públicas y muestras de afecto en redes sociales, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N. Y aquí es donde la historia se complica, y donde los rumores empiezan a volar. En los últimos meses, han surgido diversas teorías sobre el motivo de su ruptura. Algunas apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y prioridades. Otros hablaban de presiones externas, como la intensa atención superíndice 3N medio urtica y la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público. Y por supuesto, no faltaron los rumores de infidelidades y terceros en discordia, algo que como siempre, es difícil de confirmar y que prefiero tomar con pinzas. Pero la verdadera bomba, lo que realmente ha encendido las redes sociales y los foros de fans, es la supuesta existencia de un juicio secreto entre Ande y Kerem. Según esta teoría, la ruptura no fue tan amistosa como se hizo creer, y habrá terminado en una disputa legal por motivos que hasta ahora permanecen ocultos. Aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. Porque, como dije al principio, hay que separar la verdad de la especulación superíndice 3N. La información superíndice 3N sobre este supuesto juicio secreto es, en su mayoría, no confirmada. No hay documentos oficiales ni declaraciones de abogados, ni fuentes fiables que respalden esta versión superíndice 3N. La mayor parte de la información superíndice 3N proviene de foros de fans, cuentas de redes sociales especializadas en chismes del mundo del espectáculo turco y algunos medios de comunicación superíndice 3N que a veces pecan de sensacionalismo. Esto no significa que la teoría sea completamente falsa, pero sí que hay que tomarla con mucha cautela. Entonces, ¿qué copyright podrá estar detrás de este supuesto juicio secreto? Si realmente existiera, podrá estar relacionado con varios factores. Uno de ellos podrá ser la división superíndice 3N de bienes y propiedades adquiridas durante su relación superíndice 3N. Aunque no se casaron, es posible que hayan invertido juntos en proyectos o propiedades, y que la separación superíndice 3N haya generado desacuerdos sobre CEU superíndice 3 dividir estos activos. Otra posibilidad podrá ser la disputa por acuerdos comerciales o publicitarios. Ande y Kerem eran una pareja muy rentable para las marcas, y es posible que tuvieran contratos conjuntos que deban ser renegociados o rescindidos tras la ruptura. Esto podrá generar conflictos legales sobre los derechos de imagen y las obligaciones contractuales. Profundicemos un poco en este punto. Imaginemos que ambos actores, durante su relación superíndice 3N, firmaron un contrato millonario con una importante marca de copyrighticos para ser sus embajadores globales. El contrato obviamente estaba condicionado a que mantuvieran su relación superíndice 3N sentimental.
Tras la ruptura, la marca sintió copyright se perjudicada por el impacto mediático negativo, podrá haber exigido una compensación superíndice 3N con un superíndice 3 mica, lo que a su vez podrá haber desencadenado una batalla legal entre Ande y Kerem para determinar que copyright N es el responsable del incumplimiento del contrato y por lo tanto que copyright N debe asumir la carga con un superíndice 3 mica. Este tipo de situaciones, aunque complejas, son bastante comunes en el mundo del espectáculo. También copyright N podrá tratarse de una cuestión superíndice 3N de difamación superíndice 3N o DAO más menos o a la reputación superíndice 3N. Si alguno de los dos sintiera que el otro ha hecho declaraciones públicas falsas o perjudiciales sobre su persona, podrá recurrir a la justicia para proteger su imagen y reclamar una indemnización superíndice 3N. En el contexto actual, con la omnipresencia de las redes sociales, cualquier comentario desafortunado o declaración superíndice 3N malinterpretada puede escalar rápidamente y causar un daño más menos o irreparable a la reputación superíndice 3N de una figura pública. Imaginemos que en medio de la tormenta mediática tras la ruptura, uno de los dos, ya sea directa o indirectamente, filtra información superíndice 3N a la prensa que perjudica la imagen del otro. Esto podrá ser interpretado como un acto de difamación superíndice 3N y por lo tanto, dar lugar a una demanda judicial. En estos casos, la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, que debe demostrar que las declaraciones fueron falsas, que causaron un daño más menos o real a su reputación superíndice 3N, y que fueron realizadas con la intención superíndice 3N de perjudicar. Por último, aunque menos probable, podrá haber una disputa por la custodia de mascotas o bienes personales que tengan un valor sentimental para ambos. Su copyright, que suena trivial, pero a veces las disputas de ese pequeño más menosas pueden terminar en los tribunales cuando hay sentimientos heridos y resentimiento de por medio. Aquí entra en juego el factor emocional. Quizá se compartieron una mascota, un perro o un gato, al que ambos le tenían mucho cariño más menos o. Tras la ruptura, la decisión superíndice 3N de copyright N se queda con la mascota puede convertirse en un punto de friction superíndice 3N y, en casos extremos, llegar a los tribunales. Lo mismo podrá ocurrir con objetos personales que tengan un valor sentimental para ambos, como un regalo especial, una fotografía o un recuerdo de un viaje. La disputa por estos objetos, aunque pueda parecer trivial desde fuera, puede ser un símbolo de la ruptura y por lo tanto desatar una batalla legal. Pero, insisto, todo esto son puras especulaciones. No hay ninguna prueba concreta de que exista un juicio secreto entre Ande Párrafo y Kerem Bürsin. Es posible que se trate simplemente de rumores infundados, alimentados por la curiosidad y la pasión superíndice 3N de sus fans. También copyright N es posible que, aunque no haya un juicio secreto propiamente dicho, que haya habido conversaciones y negociaciones extrajudiciales entre los abogados de ambas partes para resolver algún conflicto o desacuerdo. Este tipo de situaciones son muy comunes en el mundo del espectáculo, donde las figuras públicas suelen preferir resolver sus problemas de forma privada para evitar la exposición superíndice 3N mediática y el escrutinio público. Lo que es cierto es que la ruptura de Ande y Kerem ha sido un tema muy sensible para sus seguidores. Muchos aún no se resignan a la idea de que la pareja haya terminado, y siguen esperando una reconciliación superíndice 3N. Este fenómeno superíndice 3- es muy común entre los fans de las parejas de actores que se enamoran en la pantalla. La química que vemos en la ficción superíndice 3N se traslada a la realidad y los fans proyectan sus propios deseos y fantasías en la pareja. Cuando la relación superíndice 3N termina, la decepción superíndice 3N es muy grande y muchos fans se resisten a aceptarlo. Algunos incluso llegan a crear teorías conspirativas y a buscar pruebas de que la reconciliación superíndice 3N es posible. Otros, en cambio, han aceptado la realidad y se han enfocado en apoyar a cada uno de ellos por separado. Independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos, es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otro. Merecen respeto y privacidad, especialmente en momentos difíciles como este. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y el deseo de saber sobre su vida personal, pero es importante recordar que tienen derecho a su intimidad y a no ser juzgados o criticados por sus decisiones. Como fans podemos admirar su trabajo y seguir su trayectoria profesional, pero debemos respetar su vida privada y no alimentar rumores o especulaciones que puedan más menosarlos. En lugar de alimentar rumores y especulaciones, creo que deberíamos centrarnos en admirar su talento y su trabajo.
Ambos son actores muy exitosos, con una trayectoria prometedora por delante. Ande ha protagonizado numerosas series y películas, y se ha convertido en un icono de la moda y la belleza. Podemos destacar su papel en Gunes Ingzlar y, por supuesto, en Senú con diéresis al Camp, que la catapultó Superíndice 3 a la fama internacional. Ademunde S. ha trabajado como modelo para importantes marcas y ha sido portada de prestigiosas revistas. Querem també copyright N ha cosechado grandes su con diéresis copyright hitos en la televisión Superíndice 3N y el cine, y se ha ganado el corazón Superíndice 3N de millones de fans con su carisma y su talento. Lo hemos visto en series como Gunes y Beklerken y Seref Meselesi, Ademunde SD obviamente Senú con diéresis al Camp. También Copyright N ha participado en películas y ha trabajado como productor. Ambos han demostrado su talento y su profesionalismo a lo largo de su carrera, y merecen ser reconocidos por ello. En resumen, la historia del supuesto juicio secreto entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin es un ejemplo de CEU Superíndice 3. Los rumores y las especulaciones pueden distorsionar la realidad y generar confusión Superíndice 3N. Aunque no podemos descartar por completo la posibilidad de que exista alguna disputa legal entre ellos, lo cierto es que no hay pruebas concretas que lo confirmen. Es importante recordar que la información Superíndice 3N que circula en redes sociales y foros de fans a menudo no es fiable y puede estar basada en rumores infundados. Lo muy importante es recordar que Ande y Kerem son personas reales, y que merecen respeto y privacidad en este momento difícil. En lugar de alimentar rumores infundados, deberíamos centrarnos en admirar su talento y su trabajo, y en desearles lo mejor en sus proyectos futuros. Ambos son actores muy talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Y ahora, para concluir este video, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la bomba turca del momento. Me encantaría saber su opinión Superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que realmente existe un juicio secreto entre Ande y Kerem? ¿O creen que todo es producto de la imaginación Superíndice 3N de los fans? Du Copyright gemme sus comentarios abajo, y estaré Copyright encantada de leerlos y responderles. Quiero saber qué Copyright piensan, qué Copyright teorías tienen y si han escuchado alguna información Superíndice 3N diferente. Recuerden que este canal es un espacio para compartir opiniones y debatir de forma respetuosa. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este video, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 contenidos. Tengo muchas ideas para futuros videos, asu que es tu Copyright N atentos. Nos vemos en el Superíndice 3 video. Y recuerden, tomen la información Superíndice 3N con cautela, y no crean todo lo que leen en internet. Adiós Superíndice 3S.